Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir y meditar en la palabra de Dios. Y esta ocasión queremos meditar en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, del versículo 6 hasta el versículo 16. Queremos agradecer a todos los amigos, hermanos que nos siguen a través de esta transmisión y oramos para que el Señor traiga bendición a través de la meditación de esta palabra. Dice Miqueas capítulo 6, del texto 6 hasta el 16, de la siguiente manera: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto lo oprobio de mi pueblo. Amén. Vamos a orar y a ponernos en las manos de Dios, que Él nos ayude para estudiar esta porción de la palabra y que nuestros corazones estén abiertos y la palabra haga lo que Dios quiere que haga en los corazones de cada uno de nosotros. Padre bueno, en esta mañana te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría y sobre todo que la palabra se vuelva una vivencia en nuestras vidas. Que la palabra nos ayude a ser mejores delante de ti. Que la palabra, Dios mío, nos transforme porque es tu palabra poderosa, Señor. Danos un corazón humilde para recibirla, para aceptarla, un corazón dispuesto para ponerla por obra. Te lo suplico en el nombre de Jesús y te pedimos tu ayuda en esta ocasión, Padre, que tú nos des sabiduría, que tú nos des discernimiento, que tú nos des mucha humildad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios siempre ha hablado a su pueblo a través de hombres y en esta ocasión Él está hablando al pueblo de Israel a través del profeta Miqueas. Y hay un problema con el pueblo de Israel que fue un problema constante y es que no se querían someter a la voluntad de Dios. Es que a pesar de ser el pueblo de Dios, siempre tomaban un camino torcido, pasaban por alto los mandamientos de Dios y constantemente Dios está enviando profetas para que les hablen su palabra y puedan enderezar sus caminos. De hecho, aunque algunos profetas vienen y hablan en ocasiones muy fuerte, en realidad es un reflejo del amor de Dios que quiere que la gente, que su pueblo se corrija. Y aquí está hablando el profeta Miqueas, está hablando de parte de Dios, eso es lo que hace el profeta, porque el pueblo de Israel estaba cometiendo muchas
anomalías, estaba quebrantando los mandamientos delante de Dios, y Dios envía al profeta Miqueas para advertirles, para llamarles al arrepentimiento, para que dejen sus malas actitudes, sus malos caminos. Así que el pueblo de Israel reacciona cuando el profeta habla de parte de Dios, como que no toman la palabra de Dios con buena actitud. Y aquí en Miqueas capítulo 6, texto 6, empiezan a hacer preguntas a Dios, no con muy buena actitud. Dicen, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Como que están diciendo, ¿qué quiere pues Dios de mí? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Quiere más sacrificios? ¿Se agradará Jehová de millones de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Quiere más? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Están diciendo, tengo que dar a mi hijo primero entonces para poder agradar a Dios, que eso era algo que Dios jamás había pedido, que realmente eso sucedía en las religiones paganas, en las religiones que no tenían nada que ver con Dios, y ellos plantean, tengo que dar mi primogénito para poder agradar a Dios. Y en el versículo 8, que es donde me quiero enfocar, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. El profeta habla de parte de Dios y está diciendo, no se confundan. Lo que Dios está pidiendo es muy sencillo, muy claro, y se resumen en estas 3 cosas. Número 1, hacer justicia. Número 2, hacer misericordia. Y número 3, ser humilde delante de Dios. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Queremos agradarle. Estas cosas hay que ponerlas por obra, porque el pueblo de Israel tenía una religión. ¿Qué quiere decir que tenía una religión? Bueno, que hacían ritos, ofrecían sacrificios, tenían todo un ritual, pero el ritual era muerto, era sin vida, era como nada más para cubrir sus maldades, para esconderse, y no tenía vida, no tenía esencia, era pura religión. Eran muy formales. El ser humano tiende a ser religioso. El ser humano tiende a hacer cosas para querer agradar a Dios al mismo tiempo que está pecando delante de Dios. Y esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Algunas cosas no las cambiaban, su conducta estaba mal. Y entonces el Señor les dice, ¿quieren agradarme? Estas 3 cosas quiero que hagan. Si nosotros también queremos agradar a Dios, tenemos que tomar en cuenta lo que dice nuestro Padre Celestial aquí, lo que dice el Señor, lo que debemos hacer para poder agradarle a Él y no estar confundidos. Número 1, el Señor dice que tenemos que hacer justicia. La palabra justicia quiere decir que tenemos que hacer lo correcto, que tenemos que hacer lo recto, que tenemos que actuar equitativamente. Significa que tenemos que ser piadosos, que tenemos aún ser misericordiosos, llenos de amor, que tenemos que respetar el derecho de los demás y actuar con justicia con los demás. En pocas palabras, ser justo quiere decir que yo actúo sin egoísmo, que yo actúo bien, porque había un problema con el pueblo de Israel. Por ejemplo, no le pagaban bien a sus trabajadores, los explotaban o a veces no les pagaban, no respetaban los derechos de cada uno de los jornaleros. Eran comerciantes y en el comercio robaban. Dice que tenían balanzas arregladas de tal manera que le pudieran robar a la gente que le vendían o que le compraban. Así que el Señor dice, ustedes quieren caminar bien conmigo, quieren agradarme, tienen que hacer lo justo. No tienen que andar robando, no tienen que andar haciendo tranzas, no tienen que andar engañando, no tienen que andar haciendo trampas, no tienen que andar mintiendo.
tienen que darle a cada quien lo que le corresponde. Si un trabajador laboró para ustedes, páguenle lo que es justo, páguenle lo que el trabajador ha devengado. Así que si ofrecen sus sacrificios, si ofrecen sus holocaustos, eso no va a servir, porque yo quiero que haya un cambio de conducta. Y para ser justos, realmente necesitamos nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, nace uno a una nueva vida. Y hay un corazón que tiene que actuar con justicia, con el corazón de Dios, porque uno de los nombres de Dios es que Él es justo y Él espera que nosotros, sus seguidores, su pueblo, actúe con justicia. Ahora, justicia también tiene que ver con santidad. Justicia tiene que ver con que yo viva una vida limpia, una vida recta delante del Señor. Y era algo que el pueblo de Israel no estaba haciendo. Ellos se enfocaban en hacer sacrificios. Ellos se enfocaban en cumplir con Dios, pero de una manera que no había corazón en lo que hacían. Por eso el profeta Isaías, que era contemporáneo de Miqueas, también dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios mira el corazón, Dios mira nuestra conducta, Dios mira cómo actuamos y Él quiere que actuemos con justicia. Alguien que quiere agradar a Dios, que quiere caminar con Dios, siempre deberá actuar con justicia en cualquier circunstancia, sin imitar a la gente que no tiene temor de Dios, que explota, que roba, que tranza, que miente, que engaña, que hace tracalerías. El que quiere agradar a Dios dice: hagan justicia. Número 2, el Señor dice: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Número 2 dice que la gente que le quiere agradar a Él, la gente de su pueblo, tiene que amar misericordia. Misericordia es ser compasivo con el necesitado. Misericordia es tener amor para la gente que menos tiene. Misericordia es tener afecto para la persona vulnerable. Y la palabra de Dios nos habla mucho acerca de la misericordia de Dios. Por ejemplo, en Santiago 1:27, el escritor hablaba acerca de la misericordia. Él lo plantea de la siguiente manera. Santiago capítulo 1 dice 27: la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice: ¿quieres tener una religión que agrada a Dios, pura y sin mancha? Delante de Él, visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, los huérfanos y las viudas son de las personas más vulnerables en esta tierra. Por ejemplo, un huérfano pues no tiene a sus padres, no tiene quien vea por él. Y nosotros, como cristianos, como seguidores de Dios, debemos tener compasión de los huérfanos. Debemos tener compasión, dice, de las viudas. La viuda también es una persona vulnerable porque ha perdido al marido, que era el proveedor del hogar, el sustento, y ahora tiene que valerse de otra manera. Y dice que la gente que busca a Dios, que quiere agradar a Dios, que quiere caminar con Dios, debe hacerle misericordia a las viudas. Pero hay mucha gente vulnerable en este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Ahora los migrantes es gente vulnerable, la gente que no tiene trabajo es gente vulnerable. En medio de la crisis económica hay gente que no puede ganar un peso y necesitamos hacer misericordia con esa gente. Pero hay mucha gente, el enfermo es una persona vulnerable. La gente que está en la cárcel es una persona vulnerable. El jornalero mínimo es una persona vulnerable que vive al día
Y dice la palabra de Dios que tenemos que hacer misericordia. Cristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Cristo también dijo que era necesario tener misericordia, amor para con la gente, porque ese es el corazón de Dios. Dios es un Dios muy misericordioso, que Él bendice a buenos, a injustos, que Él bendice a buenos y malos, que Él no detiene su mano de bendición material y incluso otro tipo de bendiciones, aún para la gente que no le busca. Entonces Él dice, hagan misericordia. ¿Por qué? Porque su pueblo vivía algunas gentes muy cómodamente, pero no se preocupaban por la gente vulnerable, por la gente necesitada. Vivían en su burbuja, en su mundo. Pensaban, nosotros lo tenemos todo, no nos importan los demás. El caminar con Dios es un caminar de amar a Dios con todo nuestro corazón y de amar al prójimo, de hacer misericordia. Y eso es algo práctico. No es nada más palabras, sino son acciones. Darle de comer al hambriento, visitar al enfermo, visitar al encarcelado, darle de beber al que tiene sed, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hacer misericordia. A veces mucha gente necesita una palabra de ánimo, necesita una palabra que lo levante, necesita una visita. Hace tiempo, ya varios meses, años ya, yo me caí de una escalera y me fracturé el pie derecho. Y estuve 3 meses en cama enyesado. Y la verdad que al principio pues todo el mundo te visita las primeras 2 semanas, tus hermanos, tus amigos. Pero pasando ya las primeras 2 semanas pues se olvidan del enfermo, ¿no? La gente dice, pues yo ya lo visité. Y ahí estaba yo ya, la verdad que las últimas semanas me sentía solitario. El único que me acompañaba era un perro, que ya se murió, mi perro Centurión, y él estaba ahí conmigo. Yo dije, este animal es muy noble, está aquí conmigo. Y una mañana yo oré y le dije al Señor, Señor, que hoy venga alguien a visitarme. Te lo voy a agradecer, Señor. Y como a las 10 de la mañana llegó un muchacho que busca de Dios, pero tiene sus ideas, ¿no? Nunca pensé que él llegara. Se paró en la puerta y me dijo, hermano, te vine a visitar. Creo que Dios me está moviendo a que yo te visite. Vine a visitarte. Y usted, pastor, yo no sé qué le puedo decir, cómo le puedo animar, pero pues aquí estoy y pues algo le tengo que decir. Y empezó a tratar de animarme, de motivarme. Yo se lo agradecí mucho a Dios. Nunca lo he olvidado. Me levantó de verdad. Dios lo usó para animarme y seguir adelante porque me sentía yo triste, solitario ahí en ese lecho de enfermedad. Entonces la palabra de Dios dice, haz misericordia. Es un cristianismo práctico, es un amor práctico, es un amor de acción, es un amor que no es de palabras, es un amor que ve por la necesidad del hermano, del prójimo, de los de la familia de la fe. Eso es lo que Dios quiere, hacer misericordia. Comúnmente esto a la gente que sigue a Dios se le olvida y a veces pues buscamos argumentos para no hacer misericordia. Ese no tiene porque no trabaja, ese cuando trabajó no guardó, ese no merece nada ni quiere buscar a Dios. Cuando hacemos la misericordia, no quiere decir que la gente va a buscar a Dios. A veces vamos a hacer misericordia y la gente ni siquiera nos los va a agradecer, pero eso no importa. Nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, para agradar a Dios, porque queremos hacer su voluntad. Y cuando uno piensa en los demás y hace misericordia, deja de pensar uno tanto en uno mismo. Se hace a un lado el egoísmo. Dejas de generar problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque estás concentrado en hacer el bien. Entonces, número 2, hacer misericordia, dice el Señor. Vuelvo a leer Miqueas capítulo 6, versículo 8.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, 1, amar misericordia, 2, y último, número 3, humillarte ante tu Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Haciendo justicia, haciendo misericordia y humillándome delante de Dios. Humillarse quiere decir que me doblo hasta tocar tierra. Humillarse quiere decir que me doblo hasta tocar el humus, y el humus es un nombre de la tierra en latín. Humillarse quiere decir que reconozco mi condición humana. Humillarse significa que soy pobre en espíritu y a menos que Dios me ayude, saldré adelante. Si Él no extiende su mano sobre mí, si Él no me ayuda, nada podré hacer. Humilde quiere decir que no tengo autosuficiencia, porque el ser humano tiende a ser muy autosuficiente. Cree que todo lo puede, cree que todo lo logra, cree el ser humano que es muy inteligente y curiosamente mucha gente que ha logrado destacar en el campo de la ciencia terminan negando a Dios. Algunos reconocen que la sabiduría, la ciencia viene de parte de Dios. Pero hay una tendencia casi natural del ser humano a ser soberbio, a ser altivo, a pensar que tiene toda la capacidad cuando nosotros somos frágiles, somos débiles, somos menos que nada, dice la palabra. Cuando nosotros dependemos de Dios, nuestra vida depende de Dios. Cuando Él dice se acabó la vida, se acabó. Y cuando Él dice viene la enfermedad, pues va a venir la enfermedad. Cuando Dios dice viene el quebranto, viene el quebranto. Así que Dios está diciéndole al pueblo de Israel y a nosotros también, sean humildes delante de Dios. No sean engreídos, no levanten el puño en contra de Dios. No piensen que pueden vivir separados de Dios. Cristo lo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el humilde es una persona que no es autosuficiente. Él sabe que le falta capacidad, él sabe que es humano, él sabe que es frágil, él sabe que no tiene toda la inteligencia, él sabe que la vida depende de Dios, él sabe que todo depende de Dios y que si no es humilde va a ser quebrantado, va a ser doblado. Nosotros tenemos que vivir con humildad de tal manera que cada día tengamos que reconocer y agradecerle al Señor que Él me presta la vida, que me presta la salud, que me ha dado muchas bendiciones como mi familia, mi trabajo, mis hermanos de la iglesia, que me ha dado muchas bendiciones y que haya ese corazón de gratitud, que vivo por Él, que separado de Él nada voy a poder hacer, pero es humilde ante Dios. Hay gente que no reconoce ni siquiera a Dios, que vive en el nivel que vive la fauna, porque un animalito pues no da gracias a Dios, una hormiga no da gracias a Dios, aunque dicen que los pájaros cuando cantan le dan gracias a Dios. Mucha gente vive sin tomar en cuenta a Dios para nada. Incluso gente que dice caminar con Dios o que camina con Dios, no hay esa actitud de humillarse delante de Dios, de buscarle, de tomarle en cuenta. Incluso a veces nosotros planeamos, hacemos proyectos y nunca Dios está ahí en medio de esos proyectos. La palabra dice en Santiago también que no digamos mañana haremos, viajaremos, traficaremos, sino que digamos si Dios quiere. Esto si Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de Dios. En una ocasión platicaba con una persona y ella me decía, tuve un accidente. Iba yo en el coche y tuve un accidente, pero me libré. Yo soy bueno y logré librarme. No me maté, el carro quedó despedazado. Yo pensaba, no te libraste tú. Dios tuvo misericordia y de alguna manera metió su mano y saliste adelante.
Igual platicaba con una persona y decía, logré salir adelante del cáncer, lo vencí. Yo pensaba, no fuiste tú, Dios te ayudó. Pero él decía, yo lo vencí. Con una soberbia, sin una humildad. ¿Y saben qué pasó después? Le volvió el cáncer. Pues ya no lo venció porque realmente él no era el que lo había vencido. Había sido la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Así que nosotros tenemos que ser muy humildes delante de Dios. Vivir una vida muy cerca de Él, consultándole a Él, reconociendo su grandeza y su poder, reconociendo también mi condición humana, que nada soy. Porque la Biblia dice, del polvo eres y al polvo volverás. Así que este pueblo de Israel era soberbio delante de Dios. Tenían sus proyectos, sus planes de hacer dinero, una actitud materialista, nada espiritual. Y con esa actitud hacían a un lado a Dios. Entonces Dios les dice, número 3, tienen que humillarse delante de Dios. Y hasta eran torpes porque esta gente luego se humillaban, pero delante de los ídolos. No se humillaban delante del Dios verdadero. Y de esta manera el Señor les dice, no quiero sacrificio, no quiero tanto holocausto. Y no se confundan, no es complicado seguirme. No es difícil caminar en mi voluntad. No les estoy pidiendo cosas extrañas, ni raras, ni complicadas. Solamente les pido que hagan justicia, amen misericordia y sean humildes delante de Dios. Y esto es lo que nos pide nuestro Señor a nosotros para agradarle, para darle honra, para vivir de tal manera que sea para su gloria. Y cuando hacemos esto también hay bendición en nuestras vidas. Cuando hacemos esto, Dios derrama de su misericordia sobre nosotros, porque dice que si hacemos misericordia, vamos a alcanzar misericordia. Si somos humildes, Dios nos va a atender de cerca, nos va a ayudar. Y si nosotros hacemos justicia, al Señor le gusta la justicia, le gusta la santidad. Que Dios nos ayude y sin complicarnos la vida, sin confundirnos, hagamos lo que Dios quiere. Seamos prácticos. Vayamos a la acción. Caminar con Dios es algo práctico. Caminar con Dios no es hacer ritos muertos. Caminar con Dios no es saberme la Biblia de memoria sin ponerla por obra. Es bueno sabérsela, pero maravilloso es ponerla por obra. Hermano, amigo, que Dios nos ayude y nosotros podamos agradar a Dios, porque Dios se deleita en que nosotros le agrademos. Dios se deleita en que busquemos su honra. Dios se deleita en que hagamos lo que Él nos está pidiendo. Y cuando hacemos esto, hay bendición, hay gracia. Vivimos en un mundo mejor, en un mundo donde la gente le da la gloria y la honra a Dios. Gracias, amigos, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta ocasión por la oportunidad que nos das de meditar en la palabra. Queremos que tu palabra permee nuestro corazón, nuestro ser interior, y que nosotros, Dios mío, nos aboquemos a tu palabra, nos acomodemos a tu palabra, hagamos lo que dice tu palabra, y que cada uno de nosotros pueda ser una persona que viva para agradarte. Como dice, Dios mío, la teología también, que vivamos para darte la gloria y la honra. Como dice tu palabra, Señor, que seamos para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos, Padre, a poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.